Hola, ¿cómo están amigos? Me da mucho gusto volver a saludarlos. Pues aquí saludándolos de nuevo. Miren, me quedé pensando, recordé algo importante de mi vida y dije, ¿cómo voy a estar hablando con las personas? O para que me conozcan un poco, les voy a contar un poco de mi testirrollo, ¿sale? Miren, pues yo nací en un lugar que se llama Valle de Santiago, Guanajuato, hace ya algunos años, muchos años. Ahí estuve como unos 4 años, los primeros 4 años de mi vida viví en ese lugar. Es un lugar muy bonito, pues ahí está en Guanajuato el Callejón del Beso, las momias de Guanajuato. De hecho, cuando éramos pequeñas, mis primas me decían, o sea, bromeando ellas y yo, nos decíamos momia, ¿verdad? Pero pues es que en Guanajuato ven que hay momias, entonces era como lo típico de ahí, lo tradicional. De ahí como a los 4 años nos fuimos a vivir a Ensenada, Baja California. Y ahí pasé casi toda mi vida. Ahí estudié la carrera de medicina, todo eso. Pero a los 12 años, como mi hermana se quedó a cargo de mí y de mi sobrina, ella dijo, ¿sabes qué? Estas niñas ya van a entrar a la adolescencia. Más vale que yo busque de Dios porque quién sabe cómo me vaya a ir con ellas en la adolescencia. Entonces lo que hizo fue que se acercó a una iglesia y ahí estuvimos en una iglesia. Obviamente nosotros nada más íbamos pues a la iglesia, ¿no? Los domingos, pero pues es muy difícil o es casi imposible que estés expuesto a la palabra de Dios y tu vida no sea transformada. Entonces constantemente empezamos a tener contacto con la iglesia, con la palabra de Dios y ahí empezamos como que una relación con Dios y ahí empezó como que mi historia con Dios y todo lo que Dios empezó a hacer en mi vida. De ahí estuvimos como 3 años en esa iglesia y nos cambiamos a otra iglesia que se llama Calvary Chapel. Bueno, esa es la denominación, pero la iglesia se llamaba Horizonte. Y ahí nos quedamos casi como 10, 12, 15 años, yo creo, hasta que yo me mudé para acá, a esta ciudad donde actualmente estoy viviendo. Pero pues básicamente Dios me encontró como a la edad de los 12 años. Ahí fue donde yo empecé a tener conciencia de que Dios era real y que Dios quería estar cerca de mí y que quería tener una comunión conmigo. De hecho, yo incluso antes de estar consciente de la presencia de Dios y de que Dios era real, ya había tenido muchas experiencias donde Dios se revelaba a mi vida. Pero después de esto ya fue como que fue un poco ya más visible que Dios estaba ahí. De hecho, normalmente Dios toma el lugar de lo que hace falta en el corazón de la persona. Yo crecí sin padre, porque mi papá fue de esos señores que cuando supo que mi mamá está embarazada fue a comprar chicles y ya no encontró el camino de regreso. Entonces, yo siento que lo que Dios tomó en mi vida fue la paternidad. Y así como un padre que todos los días te da una indicación de qué hacer, qué no hacer, qué está bien y todo eso, yo siento que Dios tomó esa tutela en mi vida, me dirigió, me guió, me decía qué hacer, qué no hacer, qué estaba bien, qué no estaba bien. Esto yo creo por la ausencia de un padre, él tomó más ese lugar o ese espacio para corregirme, enseñarme, decirme muchas cosas. Pero cuando vivía ahí en Ensenada, hubo una temporada en la que yo sentía que debía salir ya de ahí, del estado. Entonces había como 2 años que ya sentía como que Dios me estaba hablando de moverme de ciudad y todo eso, pero dije, no me puedo ir nada más así, necesito dirección y que Dios me confirme a dónde es a donde yo tengo que irme. Y para esto yo me integré a un grupo de misiones desde que salí la carrera y hacíamos misiones en todo Baja California, en todo el estado y en otras partes y por todos lados andaba. Entonces hay una asociación con la que nosotros trabajamos que tenía una tipo, es un hospital, está cerca de la zona de Palenque. Entonces me habían ofrecido a mí que me fuera a trabajar ahí como médico, o sea, como estar ahí apoyando. Entonces, ya cuando se enteraron que yo no estaba casada, pues dijeron que mejor no, porque la clínica estaba como aislada del poblado
y que podía ser peligroso que yo estuviera viviendo ahí sola, porque es una zona turística, sí va mucha gente, pero la clínica en la noche iba a estar sola y yo iba a vivir ahí. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tú sola ahí pues no es buena idea. Entonces yo pensé que de alguna forma ese iba a ser el lugar al que Dios me iba a mandar, pero pues resultó que siempre no. Entonces dije, no, pues no es para allá donde Dios me va a mover. Y seguí orando, buscando de Dios y preguntándole, ¿no? Entonces ya Dios me mostró en mi sentir, en mi espíritu, Dios me mostró cuando yo estaba leyendo la Biblia, me dijo, mira, al lugar al donde vas a ir es un lugar donde hay muchas plantas, hay muchas flores, y el agua brota de la tierra. Y yo dije, ah, qué interesante. Y algo más que también Dios me dijo fue, y las plantas se riegan con el rocío de la lluvia. Y yo dije, ok, yo pensaba que era Chiapas, porque pues el perfil es como Chiapas, ¿no? Y ya después oré y le dije, parece Chiapas eso. Y ya Dios me volvió a mostrar ese lugar de las flores. Y yo recordé que en la universidad donde yo estudié, mi logotipo tiene una figurita y significa el lugar de las flores. Y mi universidad empezó aquí en Morelos. Entonces dije, oh, es Morelos, ¿a dónde debo de ir? Era un lenguaje que Dios sabía que yo iba a entender, ¿no? Porque me acordé del logotipo y dije, ¿dónde más está el lugar de las flores? Pues en Morelos. Y ya empecé a orar y así. Y estaba yo en el proceso de me voy o no me voy, ¿qué hago? Entonces tenía un amigo, bueno, todavía tengo ese amigo que se llama Oliver. Y hablé con él y dije, Oliver, fíjate, es que estoy orando porque siento que Dios me está pidiendo que me mueva a fulanito lugar, ¿no? Y ya me dice Oliver, pues mira Lolita, no sé si sea Dios y eso, pero mi mamá se acaba de mudar allá hace un año. Así que si decides irte para allá, pues puedes llegar ahí con ella. Y yo dije, ok. Dije, está bien, ya entendí, ok. Y seguí orando y eso. Y pues yo honestamente no me quería mover para acá. Dije, no, ¿para qué voy a una ciudad que no conozco? Empezar de cero y así, ¿no? Entonces tuve que hacer todo mi análisis de riesgo-beneficio y todo eso. Y dije, bueno, con lo que me den de liquidación del trabajo de aquí, llego, estoy tranquilamente unos 2 meses, veo si esto es la voluntad de Dios o no, si no me gusta, pues me vengo corriendo otra vez, ¿no? Y así, compré el vuelo y así, y dije yo, no, no me voy a ir, no, no me voy a ir, dije yo. Y justo el día que el vuelo iba a salir, ese mismo día yo fui a hablar con los de mi trabajo, como para ver lo de la liquidación y todo eso. Pues hubo un tema y a la mera hora no era la cantidad que se me había comentado. Y era una cantidad muy pequeña. Y yo dije, no. Dije, ya, se arruinó esto ya es un aviso que esto ya se chafió, ¿no? Pero pues yo sentía mucha inquietud en mi corazón. Y yo recuerdo que me puse a orar y dije, Dios, ayúdame, ya no puedo hacer esto, o sea, voy a llegar a un lugar sin dinero, este, pensando que a lo mejor sí es o dudando de que qué estoy haciendo y así. Entonces, yo recuerdo que llegué a mi casa y dije, no, no me voy, ya hasta me acomodé en mis anchas y dije, no, no voy a ir a ninguna parte, eso no es Dios, yo creo que no me está hablando ni nada de eso. Y me puse a orar. Y yo recuerdo que oré y le dije a Dios, si eres tú, dame la fuerza para irme de aquí porque yo no puedo. O sea, es una decisión muy fuerte, pero si eres tú, dame el impulso. Y faltaban 2 horas para que yo tuviera que salir de mi ciudad y alcanzar el vuelo en la otra ciudad. Y en 2 horas, o sea, fue como, después de esa oración, fue como un impulso tan, tan fuerte y Dios me habló así con mucha claridad y me dijo, si tú no te vas, primero me dijo, yo voy a respetar que tú te quedes aquí, es tu decisión, pero si no te vas, mi plan para tu vida no se va a cumplir. Lo que sigue en tu vida está allá, no está aquí. Entonces, si tú no te vas, el plan no se va a cumplir. Y yo dije, ay, no puede ser.
Y en ese momento fue como una fuerza sobrenatural que se puso dentro de mí y dije, vámonos. Como en una hora hice mi maleta así, eché así lo más básico, me despedí de la familia y me fui. Y yo dije, bueno, pues voy a ir, checo. Y hasta les dije, no, si yo veo esto y aquello, pues regreso en 15 días, ¿no? No me tardo. Y todos, sí, está bien, bye, adiós. Y ya pues llego aquí a Morelos, a este estado tan hermoso. Y pues llego sin dinero. Me habían ofertado un trabajo y a la mera hora pues dijeron que siempre no. Y yo dije, ok, voy a estar unos días y ya me regreso, ¿no? Total. Y pues así estuvo. Con la hermana que llegué a vivir, pues fue una gran bendición. Dios me cuidó mucho cuando yo estuve con ella. Su casa, una casa muy hermosa. Y pues estaba en proceso de estar metiendo documentos a diferentes instituciones. Dije, ya, pues si Dios me acomoda y eso, quiere decir que es la voluntad de Dios que yo me quede por acá. Entonces la hermana me apoyó en llevarme a entregar currículums y eso. Y un día fuimos a ver a una hermana de la iglesia que estaba enferma. Y para esto, pues vamos, ella vivía ahí por Volcanes. Bueno, vive la hermana por Volcanes. Y la fuimos a ver. Ya cuando la fuimos a ver, platicamos con ella, no sé qué. Ya cuando veníamos saliendo vi que estaba ahí la Cruz Roja. Entonces dije, voy a llevar mis papeles. Los llevé y me dijeron, no, pues es que es muy difícil que te agarren y que no sé qué. Y la bolsa de trabajo está reducida, que no sé qué tanto. Y yo dije, ok, está bien, no importa. Y lo dejé y ya me fui. Y ya como a los 2 días me hablaron y me dicen, ¿sabes qué? Hay un proyecto en fulanita parte y necesitamos un médico para que el médico esté atendiendo ahí. Y no sé si tú puedes. Y yo, no, sí, sí, sí puedo. Ana, que vivía aquí, pues que ya tenía más tiempo, me dice, ¿sabes qué? Si tú tenías duda de que si Dios te quería aquí, dice, eso es una confirmación, porque a veces aquí es un poco difícil encontrar trabajo, dice, y que tú lo hayas encontrado de esta forma ya es muy sobrenatural. Entonces eso tómalo como una confirmación de que Dios te está respaldando. Y yo dije, ay, qué padre. Total, yo iba a empezar como a los días. Y justo en esa semana participé como en 2 semanas de brigadas médicas. Una semana me fui con una organización y fuimos como a la falda del volcán de Tetela y todo por ahí. Para esto, con la hermana que yo me hospedaba, ella es enfermera jubilada del 20 de noviembre. Entonces es una mujer muy inteligente y muy sabia. Y ya cuando veníamos de camino, veníamos entrando a donde yo de recién llegué a vivir ahí con ella. Es un lugar que se llama Aguatlán. Y cuando íbamos entrando, yo le digo, oiga, mire, creo que se rompió un tubo porque ese cerro tiene mucha agua, se está escurriendo el agua. Y me dice la hermana, voltea y me dice, no, dice, aquí el agua brota del suelo. Y yo dije, ¿qué? ¿Es en serio? Y era una frase que Dios me había dicho, que el agua brotaba del suelo. Entonces yo ahí ya me quedé más tranquila y vi otra confirmación más que Dios me estaba dando de lo que ya Dios me había mostrado. Después me fui con otro grupo misionero, anduvimos como 3 días dando consultas, atenciones, etcétera, un montón de cosas, sobre todo en la zona que había sido afectada por los temblores. Y ya estuvimos ahí, ya de regreso me vine con una hermana enfermera que también es jubilada y se llama Rita y venía platicando con ella. Y le digo, ay Rita, le digo, aquí en su ciudad hay muchas plantas por todos lados, le digo. Y le pregunto, ¿quién riega todos esos árboles que están en la calle? Porque están muy bonitos y yo no veo como que alguien les esté echando agua. Y ya me dice la hermana, voltea y se me queda viendo. Y me dice, aquí las plantas se riegan con el rocío de la lluvia. Y yo dije, ¿es en serio? Dije, no puede ser. Ya 2 mujeres con el perfil parecido, enfermeras, jubiladas, dedicadas a misiones y me estaban diciendo, o sea, las mismas palabras que Dios me había mostrado. Yo dije, wow, qué increíble.
Y yo ya me quedé callada, pero que ella me haya contestado eso me dio mucha paz. Rita nunca supo esto. De hecho, la hermana mamá de Oliver también jamás yo le conté este testimonio. Pero pues Dios me confirmó por medio de esas dos situaciones, pues que Él estaba en la situación y eso ya me dio paz. Me dio paz y me mostró que pues estaba haciendo lo correcto, que era como que lo que seguía. Y pues de ahí ya seguí ahí en ese lugar haciendo misiones, eventos, empezamos a hacer conferencias para brigadistas, muchas actividades que luego les hago un video de todas las actividades que hemos realizado aquí en Morelos. Lo último que hice fue que abrí una clínica para atención de viudas y de huérfanos. Tuvimos que cerrar por algunos temas de administración y otras cosillas. Pero pues luego les hago un videíto de todo lo que hemos hecho y de toda la ayuda humanitaria a la que nos dedicamos y todo ese tipo de cosas. Entonces hasta ahorita es como que Dios ha sido fiel aquí donde vivo, Dios ha sido bueno y la iglesia donde yo voy es una iglesia que es muy familiar y que me abrazó como un miembro más de su iglesia y pues he estado muy bien ahí. La verdad, mis pastores que tuve, grandes personas, enorme corazón para servir a Dios, un corazón apasionado por Dios. Y sigo en esa iglesia, sigo congregándome ahí y pues ahorita estoy viendo qué es lo que sigue en los procesos de Dios y qué es lo que va a seguir. Porque pues yo sé que es Dios, Dios es bueno y tiene planes muy específicos. Ha sido difícil estar aquí en Morelos, ha sido un proceso de mucha preparación. El otro día le estaba diciendo a una amiga, yo no he vivido en Morelos, yo he sobrevivido en Morelos. Pero pues ha sido una bendición muy grande y Dios ha tratado con mi carácter, ha tratado con todo lo que es mi ser. Estando aquí es cuando falleció mi mamá. Al año, casi al año en que se cumplió de su muerte, falleció mi novio. Son procesos que Dios ha ido tratando conmigo y moldeando mi carácter, haciéndome más fuerte, creando empatía hacia temas que antes yo desconocía. Pero pues solo puedo decir algo y es que Dios es bueno, que sus planes son perfectos y que no hay nada que se le escape a Él sin que no esté planeado o organizado por Él. Y estoy ahorita a la expectativa de ver qué es lo que sigue y ver qué Dios va a hacer en este año. Pues mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te llene de su Espíritu Santo y que se revele a ti de una forma especial en la que nunca lo haya hecho y que puedas tú conocerlo. A lo mejor si nunca lo has conocido, yo te invito a que lo conozcas porque pues Dios quiere ser padre. Dios quiere ser padre de todos sus hijos y quiere abrazarnos. Y uno de los rasgos más fuertes del carácter de Dios es la paternidad. Y yo solo puedo decir que Dios ha sido el mejor padre que yo pude haber tenido. A lo mejor mi padre terrenal no estuvo conmigo, no sé por qué, fue a traer chicles, todavía no los encuentra, no es cierto, es un chiste, ¿ok? Pero pues yo sé que Dios ha estado ahí, yo sé que Dios ha estado ahí, Dios ha velado mis sueños, Dios ha estado conmigo cuando han pasado cosas difíciles, también cuando han pasado cosas buenas, de éxito, cosas positivas. Y no me puedo quejar. Su paternidad ha estado ahí siempre. Yo creo que yo empecé a conocer a Dios después de que yo entré a un instituto bíblico. Yo creo que toda mi vida para mí Dios fue un padre, porque me daba las mismas indicaciones que un padre, me cuidaba, me decía, haz esto, no hagas esto, etcétera. Hasta que entré al instituto bíblico, fue ahí cuando Dios realmente empezó, bueno, fue ahí donde yo dije, ay, mi Padre es Dios. Y fue donde empecé a conocer de su poder, de su fuerza, de su dominio, de su territorio y quién era Él. Entonces, yo solo puedo decir eso, que Dios ha sido bueno y que Dios es Padre y es el mejor Padre del mundo. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sección. Hola amigos, ¿cómo están?
Oigan, se me olvidó contarles algo importante de mi testimonio y el tema fue, por ejemplo, yo veo mucho en la consulta que la gente, la mayoría cree que los médicos somos ateos, que los médicos no creemos en Dios o que la medicina está peleada con Dios. Para mucha gente es un concepto real, pero bueno, yo me he desarrollado cerca de muchos médicos que se dedican a hacer misiones, que aman a Dios. Ese es como el ambiente en el que yo he estado. Entonces, para mí el tema de que alguien te diga, ¿a poco crees en Dios y eso que eres médico? Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿cómo? No sabía en qué momento la medicina y la fe se habían peleado. Pero yo sé que es la impresión, es una impresión muy generalizada que mucha gente tiene, pero pues curiosamente, cuando yo empecé a estudiar medicina, mucha gente me decía eso, te vas a alejar de Dios y que no sé qué. Y yo decía, ¿cómo puede ser eso? No sé, basados en, bueno, a lo mejor alguna experiencia que tuvieron, pero realmente yo solo puedo decir que una vez que empecé a estudiar medicina, a conocer el cuerpo, la estructura que hay, tan impresionante, dije yo, no puede ser, o sea, este cuerpo es demasiado perfecto, o sea, solamente un creador sobrenatural, alguien con una mentalidad fuera de este mundo pudo haberlo creado. Yo creo que más que nada, cuando yo empecé a ver la anatomía, la fisiología, decía, no inventes, es todo un universo en un cuerpo, es una cosa impresionante que hay muchos especialistas y subespecialistas y todo eso, pero no podríamos decir que hay un médico que pueda ver todo lo del cuerpo humano. O sea, un solo médico no puede. Y eso que dedica toda su vida a lo mejor a estudiar una parte específica o un área específica, pero aún así es imposible. Y eso hablando de que toda tu vida estudias, la especialidad, luego la subespecialidad, o sea, cosas así, toda tu vida estudiando mucho y solo llegas a comprender una parte del cuerpo, un sistema, un área específica. O sea, para que se pudiera así tener un conocimiento del cuerpo humano, habría que tener un grupo de médicos y todavía aún ahí va a haber cosas que no se van a saber qué está pasando. Esto nos habla de que el cuerpo humano, la sabiduría de Dios fue impresionante al diseñarla. O sea, simplemente de ver cómo está formado, todos los cambios, las reacciones, es un diseño extraordinario, es impresionante. Y esto solamente en mí forjó la fe que yo ya tenía anteriormente. Aparte, la carrera de medicina es pesada. Estudias mucho, no duermes muchos días, pues hay temas de acoso, acoso como estudiante, maltratos y cosas así por el estilo. Entonces yo digo, todo ese proceso es como que yo vi a Dios ahí intercediendo, cuidándome, protegiéndome. Luego a veces yo tenía que ir ya muy noche que tenía que ir a una casa de alguna amiga y ya tenía que ir muy noche, o sea, eran horarios ya muy tarde a los que te exponías porque tenías que terminar trabajos. Después en el internado me mudé a una ciudad que era un poco conflictiva y era difícil la situación en esa ciudad de seguridad, asaltos, balaceras. Fue en Tijuana, entonces ya sabrán. No, no es por hablar mal de nadie, pero hay una alta incidencia de cosas un poco, no un poco, bien terribles. Ahí hice mi internado. Entonces yo vi la mano de Dios cómo me cuidaba y cómo me protegía. Y ese año de internado fue un año así muy cansado, muy agotador, pero pues vi la mano de Dios cuidándome, protegiéndome, estando ahí al pendiente de mí todo el tiempo. Después de ahí, cuando yo terminé la carrera en el servicio social, dije, ahora sí, voy a buscar de Dios. Voy a orar, buscar, porque no tuve tanto tiempo por la carrera que es muy demandante. Entonces recuerdo que en ese proceso de búsqueda, como que Dios me hizo recordar por qué había yo estudiado medicina. Mi primera impresión antes de la carrera fue que yo quería estudiar medicina porque yo me quería ir de misionera. Yo quería ser misionera y quería irme a otros países. Dije, una carrera que me va a servir es medicina.
Entonces dije, pues vamos a estudiar medicina. Pero ya en el trayecto de la carrera como que me desvié de ese propósito, se me había olvidado porque había empezado a estudiar medicina. Y en el servicio social fue como que recuerda por qué estudiaste esto. Y Dios tuvo que tratar conmigo, me tuvo que mostrar que estaba mal. No mal, pero me mostró que el objetivo principal ya se me había perdido. Entonces Dios empezó a tratar conmigo, me empezó a recordar cosas y empezó a confrontarme en mi fe. Hasta ese momento yo decía, no, pues yo voy a hacer medicina interna y luego terapia intensiva y seré una doctora famosa, etcétera, etcétera, sabré todos los conocimientos desconocidos. Así, mi ideal fue por ahí, ¿no? Pero recuerdo mucho, hagan de cuenta que yo padezco migraña. Y recuerdo un día que era como en la madrugada y de la nada me empezó a dar la migraña así horrible, un dolor espantoso cuando estaba en el servicio social. Y yo dije, ay, no puede ser. O sea, es como cuando estás bien calientito en las cobijas y que dices, no me voy a levantar porque tengo frío. Pero el dolor era tan espantoso que dije, me voy a levantar, ni modo. Ya no aguanto este dolor. Entonces, cuando yo iba rumbo a buscar mis medicamentos, en ese momento sentí una impresión así en mi corazón de que Dios me dijo, pídeme que te quite el dolor. Y yo dije, no, no me voy a poner aquí a orar y estar esperando a que Dios me sane. Y a mí se me hizo más fácil, dije, mejor voy por chochitos. Y ya empecé a tomar mi medicamento. Y dije, ahorita con esto se me quita rápido. Y ya me empastillé. Y nada, el dolor seguía y se estaba empeorando y yo no, me siento mal y el dolor seguía peor y peor y peor. Me tomé otro medicamento. O sea, total, me vacié todo lo que yo sabía que era bueno para ese tema y el dolor seguía peor todavía. Y seguía la voz así de Dios muy clara, pídeme que te quite el dolor. Y yo decía, no, no quiero, ya ahorita el efecto del medicamento, para qué uso la fe si ya tengo el medicamento? Y seguía esa voz, solo pídemelo, o sea, solo pídemelo que te lo quite. Y yo dije, ay, no, ya ahorita va a hacer efecto el medicamento, no necesito una oración extra ahorita. Y pues el tema era que el dolor seguía peor, ¿no? Entonces dije, ya, está bien, voy a orar. Y yo recuerdo que me fui, me senté en la mesa y yo puse mis manos así. Y yo recuerdo que hice una oración y solamente dije, Dios, por favor, sana. Cuando yo terminé, pum, el dolor se fue. En la frase bye, adiós dolor de cabeza. Y yo me quedé así como que no inventes. O sea, esto fue algo impresionante. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y fue en esos momentos en los que Dios empezó a confrontar de, estudiaste medicina, sabes esto, pero yo sigo siendo Dios y yo soy el que te sana. Y ya fue como una confrontación de parte de Dios de, estás estudiando esto, pero yo estoy aquí también. Entonces ahí entendí que hay cosas que la medicina puede sanar, pero hay otras cosas en las que Dios puede sanarnos. Obviamente Dios puede sanar lo que sea, resucitar muertos y qué sé yo, pero también Dios usa la medicina como un complemento para la sanidad. Entonces, en este caso yo solo quería usar medicamento, pero Dios quería sanarme de una forma sobrenatural para que yo recordara que el que conocía y tenía el poder de las enfermedades era Él. Entonces, esto a mí me sirvió de confrontación, de recordar que había un sanador más grande y que Dios te podía curar de lo que fuera. Entonces, de ahí yo empecé a recordar que lo que yo había estudiado era por un llamado, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en mi universidad. Para esto yo tenía una buena relación con el directivo de mi universidad. Y hasta cierto grado teníamos planes y proyectos de que me iba a seguir apoyando en mis estudios, yo iba a ir a hacer especialidad. Había todo como un proyecto de vida con mi directivo de mi universidad. Entonces llegó un momento en el que Dios me dijo, ¿vas a hacer realidad mis sueños o vas a hacer realidad los sueños de Él? Tienes que decidir. Entonces yo tuve que decir, está bien Dios, yo voy a cumplir con tus sueños
qué son tus sueños y qué es lo que tú quieres hacer. Y la indicación fue así, deja todo y sígueme. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo deja todo y sígueme? O sea, estoy preparándome para hacer la especialidad, etcétera, etcétera. No, tú deja todo y sígueme. Yo dije, ay, no puede ser. Y ese año me pagaron un curso para venir a la Ciudad de México. Era un curso de preparación para entrar a la especialidad. Y yo me vine y dije, pues este año voy a ver si Dios me está llamando, o si yo le sigo en el tema de la especialidad y mis sueños personales. Y ese año yo llegué a congregarme a una iglesia que se llama Semilla de Mostaza, por el pastor Fermín Cuarto. Y algo que yo aprendí de Fermín Cuarto es que cuando Dios te pide dejarlo todo, déjalo todo. El testimonio de él es que él estaba en su punto de fama, dinero, excesos y todo eso, y Dios lo llamó y él dejó todo. Dejó todo y se dedicó a Dios, y ahorita desconozco ahorita qué esté haciendo, pero me imagino que va a seguir siendo el pastor de Semilla de Mostaza. Y en ese año lo que Dios me habló en forma muy esencial fue que Dios es digno de obedecerlo y de dejar todo lo que Él te pida. Entonces en ese año yo dejé mis sueños, se los entregué a Dios, y yo de ahí me regreso a mi ciudad original y dije, ya, no puedo con esto, voy a empezar a medio obedecer, porque la primera indicación fue deja todo y sígueme, necesito que me conozcas más. Y fue donde yo sentí un llamado a entrar a un instituto bíblico y conocer más de Dios, de su palabra y todo eso. Y empezó el proceso. Y yo dije, ok, voy a dedicarme a conocer más de Dios, a profundizar en las escrituras. Dije, ay, no estoy tan peor, sí conozco la Biblia. Mira, acá está Génesis, los Salmos y el Apocalipsis. Ahí está, ¡tarán! Y dije, voy a ir a una clase porque estaban dando como que clases así como para ir a ver si te interesaba. Fui a una clase y ahí empezaron a hablar de datos de la suegra de Pedro y así, y yo dije, no inventes, tanta historia de la suegra de Pedro, tantas cosas, y yo no sabía. Una clase me bastó para saber que yo no sabía nada de la Biblia. Y yo dije, ok, ya entendí Dios, ya sé por qué quieres que pase tiempo y aprenda de tu palabra. Entonces dije, ahora el tema es, o sea, si yo me pongo a estudiar, necesito trabajar para sostener pues las clases, ¿no? ¿Quién me va a pagar? Total de que yo seguí trabajando y seguí estudiando. Estaba haciendo como que las dos cosas al mismo tiempo. Y todo iba bien hasta que Dios me habló de forma así muy clara y me dijo, una obediencia a mitad es desobediencia. Te di una indicación, es deja todo y sígueme. O sea, deja todo, todo, todo es todo. Y dije, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo? O sea, ¿de qué voy a vivir? Tú sabes, ¿no? Que hay gastos. O sea, ¿cómo voy a pagar el colegio bíblico? Y fue un momento en el que Dios me llevó a la confrontación de tú haz y yo te resuelvo lo demás. Y total de que llegó un momento en el que yo ya había pedido permiso en mi trabajo para trabajar solo un cierto tiempo y seguir trabajando, seguir estudiando en el Instituto Bíblico. Pero ya con esa indicación yo fui ya a hablar con mi jefe y le dije, ¿sabe qué? Mire, le expliqué, ¿no? Más o menos. Traté, porque es como que Dios me está llamando a que lo obedezca. O sea, traté de acomodar ahí, ¿cómo le digo esto? Entonces ya hablé con él y le dije, ¿sabe qué? Yo quiero dedicar mi vida a Dios y quiero obedecerlo, y él me está pidiendo que yo haga un paso de fe que está siendo difícil, pero yo necesito hacerlo. Dios me pidió que dejara todo y que lo siguiera. Y yo dije, me va a decir que estoy loca, no sé. Y él nada más se me quedó viendo y me dice, nos levantamos y ya empezamos a ver como que los edificios de su empresa, y me dice, ¿ves ese edificio? Ya vi pues los edificios de la empresa, y me dice, todo esto que yo tengo, Dios a mí me lo dio. Si es Dios el que te está llamando, ¿quién soy yo para impedirlo? Y me dijo, ve y haz lo que Él te esté pidiendo, pero yo te voy a seguir apoyando. Entonces Él me siguió dando mi sueldo sin que yo estuviera trabajando.
Y esa fue la forma sobrenatural en la que Dios obró para que yo no estuviera trabajando, pero que estuviera estudiando de tiempo completo en instituto bíblico. Entonces yo vi que ese día, o sea, yo cuando salí de esa oficina iba caminando y yo sentía que iba flotando, porque era un momento en el que yo había obedecido así plenamente la voz de Dios de lo que Él me había pedido. Pero por otro lado vi que Dios estaba proveyendo. O sea, ahora yo me iba a dedicar a estudiar en el instituto bíblico y me iban a estar pagando. Entonces dije, yo no puede ser. Este tipo de cosas solamente Dios las puede hacer. Cuando yo entro ahí le digo, está bien Dios, ¿y de aquí qué sigue? Y ya cuando yo terminé el instituto bíblico, Dios me dijo, hasta que termines te voy a decir lo que sigue. Y esto fue como un proceso en el que Dios me retó a confiar en Él, a que tienes que obedecer sin que entiendas lo que está pasando. Solo obedecerlo y son pasos, es paso 1, paso 2. A veces Dios no te muestra lo que hay más allá, pero tú tienes que obedecer la indicación que te está dando ahorita. Si no obedeces la indicación de ahorita, olvídate, no vas a llegar al paso 2. Entonces, normalmente Dios se va paso 1, paso 2, paso 3. A veces Dios te revela qué sigue en el paso 2, a veces no. La mayoría de veces no lo hace y te pide que vayas dando pasos de fe. Entonces, una forma en la que tú sabes que vas caminando es que das un paso de fe, lo que sigue, lo que sigue. No busques lo que sigue si no has obedecido lo que ya se te dijo. A veces son cosas muy pequeñas, indicaciones, a veces que dijeras tú, ay, eso no tiene sentido, pero son acciones de obediencia que Dios está esperando que tú hagas. Si no las haces, se frena todo y solo haces que se retrase el proceso, el plan y una obediencia a medias. Eso aprendí con Dios en esa prueba del Instituto Bíblico. Una obediencia. Bueno, pues ya para finalizar, nada más quería agregar que es bien importante obedecer. Hay que obedecer en tiempo, en forma y obedecer completamente. Una obediencia a medias o fuera de tiempo sí afecta, sí influye, sobre todo para el plan o el proyecto que Dios tenga para ti. Acuérdate que hay muchas cosas que se alinean y si tú estás desorientado en tiempo, en espacio y en lugar y no estás con el oído espiritual sensible a Dios, hay cosas que se te pueden ir. O sea, hay bendiciones que se pueden, yo creo que sí, perder o desalinear a los tiempos de Dios. Entonces, algo que yo aprendí de la obediencia, o sea, la esencia de la obediencia, para mí en mi caminar con Dios, aprendí es que es una obediencia completa, una obediencia en tiempo y es una obediencia en el instante en el que Dios te la está pidiendo. Es en tiempo, en forma y de forma inmediata. ¿Sale? Si tú te atrasas en obedecer, tache. Si tú no obedeces exactamente lo que Dios te está diciendo, tache. No puedes pedir que Dios te muestre lo que sigue si no haces pequeñas cosas que te está enseñando ahorita. Una de las formas que te vas a estancar es desobedeciendo. ¿Quieres estancarte y que los proyectos de Dios para tu vida no se cumplan, que te atores y te frustres? No hagas caso a las cosas pequeñas que Dios te pide. Es la mejor forma de estancarte y quedarte como flotando en un limbo, porque ni vas para allá ni te vas para atrás, todo lo quedas como flotando en un espacio que no vas a ningún lado. Entonces, la obediencia es entre más inmediatamente que Dios te da la indicación. Obviamente pide confirmación, ¿no? De parte de Dios, pero una vez que ya estás bien seguro lo que Dios te pide es obedece de inmediato, obedece completamente. Si Dios te dijo haces esto y esto, tienes que hacer esto y esto, las dos cosas o específicamente lo que Dios te está pidiendo. No quieras como cambiarle a Dios la versión, que Dios te pida una cosa y que tú le acomodes y hagas otra. La obediencia es completa. Si tú no obedeces completa, si no obedeces en tiempo y en forma, olvídate, la situación no se va a mover. De hecho, a veces cuando uno está estancado por tiempo en algún proceso, la mayoría de veces son temas de
desobediencia. Entonces una forma en la que tú puedes hacer que eso se empiece a mover es obedeciendo. ¿Qué vas a obedecer? Las cosas pequeñas que ya Dios te mostró, las cosas intermedias y las cosas grandes, las decisiones que se tienen que tomar. Conforme tú hagas eso, Dios va a empezar a revelar su voluntad. Primero, en ese sentido, Dios nos prueba. Lo haces, lo que sigue, lo que sigue. No lo haces, ahí te quedas flotando en el mundo de la desobediencia. Y te digo, tú puedes obedecer o no obedecer. Dios no te obliga, pero también no estés pidiendo dirección ni planes si no te estás moviendo. Recordemos que el andar en el Espíritu es ir caminando con el Espíritu. Es como cuando tú vas caminando en la calle. El Espíritu Santo va contigo. Y algo que a veces hacemos es que uno se le atrasa al Espíritu Santo, uno se queda atrás y el Espíritu Santo ya va bien adelante. O a veces nos adelantamos, el Espíritu Santo ya viene bien atrás y uno ya va corriendo ahí enfrente. Entonces, conocer el caminar de un creyente es caminar en el Espíritu, saber en qué momento vamos, o sea, ir a la par con Él. Ni me adelanto, ni me atraso. Porque en mi caso yo me atraso mucho, a veces ya el Espíritu Santo llegó hasta allá y yo, ay voy, espérame, ya se me hinchó el Juanete y así, ¿no? Pidiéndole que me espere. Y eso nos ocurre, les digo, por decisiones que no tomamos y por obediencia que no hacemos, pues, o sea, no obedecemos a Dios y eso nos va estancando bien feo. Entonces, si quieres desestancarte, que no existe eso, pero si quieres que haya un fluir del Espíritu de Dios en tu vida, corta pecados que anden por ahí, desde pequeños hasta grandes, y obedece a Dios. Son las mejores formas en las que te puedes encarrilar y que Dios te empiece a revelar su voluntad y lo que Dios quiere para tu vida. Que Dios te bendiga, cuídate mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Lo mismo, porque pues hay mucha sincronía con los tiempos. Tardas en obedecer.